Dice que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, el número 69 de nuestro himnario Coros Cristianos. Lávame en la sangre de Jesús, limpiamente toda mi maldad, Señor. Para que Él nos pueda compartir más de la palabra de Dios. Amén. El número 147 dice: voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús. Dice amén. Voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús y luchando por traer Seré
Iremos a Lucas, hermanos, Lucas capítulo 15, el Evangelio según Lucas, capítulo 15. Amén. Es una parábola, o sea, son 3 parábolas en realidad que están juntitas. Vamos a tomar las primeras 2 y la otra que es más compleja, vamos a dejarla para una otra oportunidad. Amén. Lucas capítulo 15 del 1 al 7 y del 8 al 10. Vamos a empezar leyendo, hermanos. Amén. ¿Tienen? Lucas capítulo 15 del 1 al 7. Amén. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén. El 8 dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Tengo la misma parábola de la oveja perdida en la Nueva Traducción en lenguaje actual. Eso se los voy a leer yo, hermanos, para que lo entiendan, se entiende un poquito más claro. Amén. Dice: mientras Jesús enseñaba, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma, y también otras personas a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a criticar a Jesús y decían: este hombre es amigo de los pecadores y hasta come con ellos. Al oír esto, Jesús les puso un ejemplo: si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en el campo y se va a buscar a la que se ha perdido? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros y vuelve muy contento con ella. Después llama a sus amigos y vecinos y les dice: vengan a mi casa y alégrense conmigo, ya que encontré la oveja que había perdido. De la misma manera, hay más alegría allá en el cielo por una de estas personas que se vuelven a Dios que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a Él. Amén. Ese se entiende mejor, ¿no ve? Vamos a estudiarlo. Amén. Primero tenemos que definir qué es un publicano. Un publicano, hermanos, era un judío que trabajaba para la corona o para el imperio romano. Ya era un empleado de los romanos, por tanto era un traidor a los judíos, ¿no? Cobraba los impuestos. Si Roma le decía: ya, me vas a entregar 100 monedas, él cobraba 200 monedas. Se quedaba con 100 y 100 le daba a los romanos. O sea, desde ese punto de vista, ¿qué era? Un ratero, un usurero, un aprovechador, ¿no ve? Entonces, ese era un publicano. Por eso los judíos no los tenían bien, ¿no? Los discriminaban, los trataban de pecadores, o sea, no los tenían en buen concepto a los publicanos. Amén. Los pecadores, ya sabemos, los pecadores son todos los que transgreden la ley, ¿no? Y los fariseos, a estos, en realidad, los fariseos les decían a todos los demás que no sean fariseos, les decían los hombres de la tierra. O sea, todos los demás que no son fariseos son los hombres de la tierra, por tanto, todos los demás son pecadores. Ese era el concepto. Los fariseos, ¿quiénes eran? Eran los conocedores de la ley que se encargaba de instruir, los maestros ya de la palabra, del Corán de ese tiempo. Eran maestros de la ley.
Los escribas, ¿quién eran? Los escribas eran intelectuales que servían como secretarios, que ocupaban documentos importantes, escribían documentos, o sea, gente preparada, ya no eran personas, digamos, normales, ¿no? De los aldeanos, los pastores, no eran así. Los fariseos y los publicanos eran personas preparadas, estudiadas, que trabajaban en puestos muy importantes, ¿no? Como ahora tenemos, digamos, los notarios de fe pública. Cualquier compra, cualquier cosa que hagamos, nosotros vamos al notario, lo hacemos inscribir con el notario y eso es un documento público, válido, ¿no? Esos eran los escribas. Amén. Otro concepto que tenemos que tomar en cuenta son los pastores. Dice que los pastores de ovejas en ese tiempo eran pues el oficio más simple, ¿ya? Eran como, ¿cómo se diría? Los más incultos, los más bajos de la sociedad, los que no tenían una buena formación, los que no tenían otra más que cuidar ovejas, no sabían hacer otra cosa, no eran herreros, carpinteros, no eran otra cosa, no eran lo peorcito de la sociedad, eran los pastores, ese tiempo, ¿no? Dice que en ese tiempo también los pastores eran considerados deshonestos, poco fiables, despreciables, y hasta al punto dice que no se les permitía entrar como testigos a un juicio. No era creíble su palabra. Ya nosotros nos pueden llamar a un juicio y podemos ir, decimos, no, sí, yo he visto. Pero si era pastor, dice que no era creíble su palabra, porque eran deshonestos. Entonces, dice que para ese tiempo ser pastor era lo más bajo, ¿ya? Lo más bajo. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí el Señor Jesús? Al hablarles, primero tenemos dos situaciones. Los fariseos y escribas, que según ellos eran lo mejorcito de la sociedad, la élite, los más estudiados, los más preparados, los mejores. Y tenemos, por el otro lado, al pastor, a los pastores de ovejas, que eran lo más bajo de la sociedad, lo más despreciado, incluso que nadie creía en ellos. Dos grupos hay, ¿no? Y Jesús dice que con estas parábolas les pone ahí en una confrontación. A ver, leeremos. Dice el versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Dice que ya era una cuestión recurrente. Siempre que Jesús estaba enseñando, se acercaban los pecadores, los que eran considerados pecadores, los publicanos, ¿no? Se acercaba la gente peorcita al Señor, a Jesús cuando estaba predicando. Lo seguían la gente la peorcita, ¿no? ¿Y qué dice después? El versículo 2 dice, y los escribas y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, para un fariseo, para un publicano, juntarse con este tipo de gente era pues una ofensa. Ellos se creían en tal alto nivel que no podían bajar a comer al lado o estar sentados en la misma silla o por lo menos en el mismo lugar estar comiendo algo, estar compartiendo algo con esta gente. Se creían en ese nivel. Y por eso a Jesucristo dice que le decían, dice que es el Mesías, dice que es el Salvador, dice que es pero se junta con esta gente, se junta con la chusma, y lo criticaban a Jesús, ¿no? El 2 versículos dice, murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Murmuraban, ni siquiera lo decían de frente, sino entre ellos se hablaban, ¿no? Mira lo que hace mira. O sea, ni siquiera lo hacían valientemente. Pero como Jesús era hijo de Dios, tenía pues el conocimiento, sabía todo, leía los pensamientos, leía el corazón. Entonces en el versículo 3, ¿qué dice? Entonces él les refirió esta palabra diciendo, ¿qué hombre hay de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Amén. Dice que hay una oportunidad en que en el llamamiento de Mateo, es uno de los apóstoles Mateo, ¿no, verdad? En Lucas 5, 29, 30, ahí está
la historia del llamamiento, ¿no? Jesús dice que estaba pasando y Leví le llamaba, ¿no? Leví se llamaba Mateo antes de conocer a Jesús. Mateo se llamaba Leví. Y dice que estaba ahí en su mesita cobrando impuestos. Jesús pasa y le dice, sígueme. Leví dice que deja todo ese rato. No se los recoge, no se lo guarda, nada. Se para y le sigue. Y dice que después que ya Jesús le ha dicho, seguime, Leví hace una gran fiesta en su casa, porque era una persona de tener, no ve que robaba. Y dice que hace una fiesta en su casa. Lucas 5:29, ¿qué dice? Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban en la mesa con él. Si él era publicano, sus amigos, ¿quiénes eran? Publicanos, ¿no ve? Entonces ha llamado a sus amigos, vengan, vamos a comer algo aquí en honor de Jesús. Y el versículo 30 dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Otra vez. O sea, varias veces los fariseos observaban al Señor, ¿no? Ahora, cuando se dice murmuraban, como les decía, hablaban pues así, ¿no? En cuchicheos, hablaban entre ellos, no hablaban de frente al Señor. Y el Señor les da 3 parábolas, ¿ya? Estas 3 parábolas que les cuenta Jesús son la oveja perdida que estamos leyendo ahorita, la que viene después, en sus Biblias verán, ahí tiene unos subtítulos, dice la parábola de la oveja, ¿no? Luego viene la parábola de la moneda que se pierde, y luego viene la del hijo pródigo, ¿no? Ahora, la del hijo pródigo es compleja y es grande. En este mensaje solo vamos a tomar las primeras 2. Ya en otro tiempo vamos a tomar la del hijo pródigo. Entonces, dice Jesús que los confronta y les pregunta una cosa a los que estaban murmurando, a los que eran los fariseos y eran los pecadores, a los fariseos y a los escribanos, les pregunta y les hace ¿cómo se diría? Les pone una trampa, en forma de pregunta les dice algo para que ellos también respondan y se pongan en el lugar de esa persona, ¿no? Y les dice, el versículo 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras de la que se perdió hasta encontrarla? Primero, lo que les pone a los fariseos, les pone en el lugar de un pastor, que para ellos era lo peorcito, y en ese momento ellos se sienten ofendidos. Pero como les está haciendo una pregunta, ellos tienen que responder lógicamente, ¿no ve? Y les preguntan, ¿quién de ustedes, si fueren pastores y tuviesen 100 ovejas, y de pronto están contando la oveja y aparece que una no está? ¿Quién de ustedes no iría a recoger, dice, a esa oveja? No lo va a buscar, dejando a las otras, ¿no? Y dice, dejando a esas otras 99 ovejas en el desierto. ¿No ve? Dice, no deja las 99 en el desierto. Una cosa que tienen que acordarse, en el desierto. Y va tras la que se perdió hasta encontrarla. ¿Qué significa? Que va a hacer todo el esfuerzo de encontrar. Va a ir lejos, va a subir montañas, va a saltar ríos, va a subir árboles, va a hacer lo que sea necesario para encontrarla. Amén. Eso es lo que dice. ¿Quién que no va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y ahí pone otra cosa. Dice, y si la encuentra, dice, y cuando la encuentra, le pone sobre sus hombros, ¿qué dice? Gozoso, alegre. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y a sus vecinos, diciéndole otra vez, gozaos, alegres. En este punto tenemos que ver, hermanos, que aquí se habla del gozo del Señor. Jehová, Jesús, el Dios, se goza también. Es uno de los atributos de Dios, que Él se goza, Él se alegra.
Amén. Se alegra. ¿Cómo podemos ver eso? En Isaías 62:5, ¿qué dice? Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y con el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Amén, que somos nosotros, la novia de Cristo, y estamos esperando un matrimonio. Y dice que Dios se va a gozar con nosotros. Él se goza, se alegra, dice. Y estamos hablando en esta parábola del gozo del Señor, lo que Él siente, esa felicidad, esa fiesta que se forma en el cielo cuando una oveja perdida es rescatada. Amén. Eso tenemos que tomar en cuenta, el gozo del Señor. En Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Incluso para Jesús haber sufrido en la cruz, dice que es gozo. No se goza en el dolor del martillo y de los clavos, se goza en que se ha cumplido la voluntad de Dios, que con esa crucifixión se estaba rescatando a los que se habían perdido. Esa alegría, ese gozo, dice que el Señor tiene. Amén. Jesús se goza, hermanos, en salvarnos. Dice Juan 15:11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es su gozo? El que los pecadores sean rescatados, es que las ovejas perdidas sean encontradas. Ese es el gozo del Señor, es el gozo de Jesús. Amén. Dice que rescatar a una oveja perdida se traduce, o se puede decir, es una alegoría de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él por naturaleza es Salvador, nos ha salvado, ha ido a rescatarnos porque nos habíamos descarriado, porque nos habíamos perdido. En Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Él es el Salvador por naturaleza, por excelencia. Amén. Jesús sale a buscar a las ovejas descarriadas. Él viene, hermanos, a encontrarnos. Esta parábola lo que dice es que cuando había un redil de todas las personas que estamos aquí en la tierra, había uno que se ha perdido. Y el pastor, como responsable, por amor, va y lo busca hasta encontrarle. Amén. ¿Y cómo eso nosotros lo evidenciamos en la palabra del Señor? En el proceso de la salvación. Amén. Primero se despoja Jesús de su grandeza. Él era Dios, estaba en el cielo y se despoja de su grandeza. Viene a la tierra como hombre, se hizo obediente a Dios hasta la muerte, y la muerte en cruz, ¿no ve? Murió en la cruz para pagar nuestra deuda, resucitó para asegurar nuestra resurrección y nos hizo habitar en los cielos junto con Él. Ese es el proceso, lo que en nuestra imaginación podríamos decir que el pastor caminó no sé cuántos kilómetros, bajó unos riscos, subió, tal vez se subió a los árboles y vio dónde estaba la ovejita. Jesús ha hecho también varios pasos para ir a encontrarnos, para ir a salvarnos. Amén. En 1 Corintios 15, 3 al 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese proceso que ha pasado de tanto dolor, de tanto sacrificio el Señor, ha sido el proceso de ir a buscar a las ovejas que se han perdido. Amén. Ahora, ¿quiénes son las ovejas que se han perdido? ¿Quiénes son? Somos nosotros. Somos todos nosotros. Amén. En Romanos Pablo, ¿qué dice? No hay justo ni aún uno. Todos a una nos hemos perdido. Amén. En otro pasaje dice
que si nosotros decimos que no tenemos pecado, lo hacemos mentiroso a Él, porque Él dice que todos hemos pecado. Y si decimos yo no peco, entonces Dios es mentiroso. No. Así que como Dios no miente, entonces todos pecamos. ¿No ve? Amén. En otra palabra, ¿qué dice? Que porque Dios, porque la dádiva de Dios, porque de tal manera amó al mundo, ¿no? Porque todos estábamos fuera. Amén. Entonces, en esto, hermanos, en esta parábola, Jehová, el Padre, se está identificando como un pastor. Y tenemos un salmo bien bonito, el Salmo 23. ¿Qué es lo que dice el Salmo 23? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Si me he perdido, ¿qué es lo primero que me falta? Techo, seguridad, cobijo, ¿cómo se dice? Comida. Me faltan muchas cosas. Pero acá dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, me va a guiar a los mejores lugares. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valles de sombras de muerte, aunque me haya perdido, aunque esté en ese momento asustado de frío, de hambre, porque no sé dónde estoy, Él dice, me confortará y me guiará. Y aunque ande en valles de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces ahí Jehová se está poniendo primero como el pastor, como ese pastor que ha salido a buscar a su oveja que se había perdido. Amén. En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué tal si este pastor que estaba buscando se resbala de un risco y se cae? Puede morir, puede comerle algún lobo, alguna bestia del campo. Se arriesga, ¿no ve? Se arriesga. ¿Por qué? Porque es el buen pastor y va y da la vida por sus ovejas. Amén. Ahora, dice que este pastor que va y busca y encuentra siempre a esa oveja perdida, la agarra, se la pone en el hombro y empieza a caminar con ella. He estado investigando y una oveja adulta podría pesar hasta 50 kilos, con todo y lana, ¿no? Hay unas gordas, 50 kilos, imagínate ponerte y empezar a caminar. Y ahora, ¿por qué dice, a dónde está llegando? Dice, pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa, no va al mismo campo, no va al mismo desierto donde ha dejado a las 99, se va directamente a su casa. ¿Por qué? Porque puede ser que haya pasado el día y haya sido de noche y todos ya se hayan retirado a su casa. Así que él ya no, en vano iba a ir al desierto, ya no estaban ahí, ya se han ido a su redil. Entonces él agarra y empieza a caminar hasta su casa. ¿Por qué? Porque puede ser que esté lastimada, porque puede ser que tenga frío, porque puede ser que tenga hambre. Entonces en su casa le va a cubrir, le va a curar, le va a dar tratamiento. Por eso va y llega hasta su casa con esa oveja cargándola. Y dice, al llegar a su casa, reúne a sus amigos. Llega con bulla, con alegría, con fiesta. Dice, vengan compañeros, amigos, vengan vecinos, vengan a tomarse un cafecito con pancito, vengan porque he encontrado a la oveja que se había perdido. He encontrado, alégrense conmigo, hagamos fiesta. Amén. Ahora, dice que en ese tiempo, en una aldea normal judía, no era pues normal que un aldeano tenga 100 ovejas. Eso ya es ser rico. Un aldeano tenía 5, 10 ovejas. Pero tener 100 ya no era pues un aldeano, ya era un hacendado. Entonces dice que en ese tiempo en una aldea habían varias familias y cada familia tiene a 5, 7 ovejas, 8, 10 ovejas. Juntaban, dice todo,
en un redil o en un solo rebaño, y se turnaban entre ellos o contrataban a alguien para que lo lleve a toditos a un lugar. Y generalmente eran 2 o 3 que eran. Y por eso tenemos también esa palabra donde dice, hay pastores asalariados y hay pastores que son los dueños. Los que son dueños del rebaño se van a dar por el rebaño, van a morir por el rebaño. Pero los que son asalariados, apenas se pierda uno, ¿qué me importa? No es de mí. ¿No ve? Eso también hay, lo que ahí en la palabra nos enseña. Entonces, estas 100 ovejas, seguramente, tal vez eran 2, 3 pastores, pónganse a imaginarse, tal vez eran 3 pastores. Un pastor va a buscar a la oveja perdida y las otras 2 se lo llevan al redil, ¿verdad? Y este pastor llega hasta su casa y cuando encuentra a la oveja, entonces va y se regocija y se alegra con todos sus vecinos porque había encontrado. Amén. El versículo 7 dice, os digo, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Ahora aquí tenemos que ver algo bien importante, hermanos. Estábamos diciendo que hay aquí 2 personas, 2 tipos de personas, los fariseos y los escribas que se creían lo mejorcito de la sociedad, los que son justos, los que no pecan. ¿Por qué? Porque ellos seguían sus normas religiosas, porque pagaban sus diezmos. Amén. Dice en Marcos 2, 16 al 17, dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos? Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces aquí ya estamos poniendo aquí algo. El Señor está diciendo que yo no estoy viniendo a llamar a los que se creen justos, a los que no creen que tengan nada de qué arrepentirse, a los que se sientan infalibles, a los que se sientan perfectos. A ellos no los estoy llamando. Estoy viniendo por los otros, por los que se han perdido, por los que son pecadores, por los que son publicanos. ¿Y quiénes son pecadores, hermanos? Nosotros. Porque si, hermano, estás en el carácter o estás en el pensamiento de que tú eres bueno, de que tú no mereces que te digan pecador, que tú no mereces que te digan arrepiéntete, que eres bueno y que cumples con tus diezmos, que cumples con todo, estás mal. Estás en el otro grupo, en el que el Señor no ha venido por ellos. Amén. Así que si tú reconoces tu pecado, tú como David te arrepientes y nunca más lo haces genuinamente, estás en el grupo en el que Jesús ha venido a morir por ti, a salvarte y a rescatarte. Amén. La oración de los fariseos, creyéndose los mejor de todos, está en Lucas 18, 11 al 12. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa oración más era una publicidad hacia él, ¿no? Señor, te agradezco porque no me has hecho como estos pecadores, porque yo soy bueno, no soy como estos. ¿Esa le parece una oración aceptable al Señor? No. El Señor dice que nosotros tenemos que ser siempre, tenemos que estar arrepintiéndonos de los pecados que cometemos, porque siempre cometemos pecados. No va a haber un humano que sea perfecto, solo ha existido uno, el Señor Jesús. Amén. Es el único, no hay más, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan el Bautista, nadie. Todos han pecado, en su momento han pecado, y aun cuando estaban
predicando el Evangelio, Pablo decía, no, ¿qué voy a hacer con este cuerpo de pecado? Que hago las cosas que no quiero hacer. Aún Pablo tenía esa lucha y siempre andaba pidiendo perdón, siempre andaba arrepintiéndose. Amén. Jesús reprende a los fariseos. Amén. Estamos en Mateo 23, 27, 31. El 27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Por afuera podemos ser los más lindos, los que mejor hablan, los que mejor cantan, los que mejor predican. Podemos ser los que aportan, los que ayudan, podemos ser tantas cosas por fuera. La gente nos puede decir, qué lindo ese hermano, qué hermoso, yo quiero que él me lo ore, que él me lo cante. Podemos estar, pero por dentro, llegando a su casa, habrá mentira, habrá odio, habrá rabia, habrá tantas cosas en el corazón. Amén. Eso es lo que les dice: sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están cosas podridas, hay gusanos, está negro, está oloroso, está podrido. Amén. El 28 dice: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Se muestran ustedes bien lindos, se muestran justos según ustedes, pero por dentro son hipócritas, dice, porque ni siquiera lo que ustedes predican, ni siquiera eso lo cumplen. Amén. Y así somos todos, algunos, muchos más. Nosotros le pedimos al Señor que nos limpie de eso. Amén. El 29, ¿qué dice? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Le levantan, dice, a los profetas estatuas, levantan templos y grandes iglesias, tremendos ministerios, levantan tantas cosas, dice, adornáis eso, muestran las cosas bien bonitas, relucientes, pero así dice: y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido justos, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Dice, si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo en que lo han matado a todos los profetas, a Isaías, que lo han matado, a Jeremías, todos, si nosotros hubiésemos estado, no hubiésemos permitido, se los hubiésemos hecho grandes templos, los hubiésemos obedecido, dice. Pero Jesús, ¿cómo les responde? Así dais testimonio contra vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a esos profetas. En vano hablan, porque ustedes mismos son igualitos a todos los demás, a los que ustedes mismos critican. Amén. Así de tremendo era el Señor. Jesús les agarraba fuerte. Y ahora nosotros estamos en las iglesias tratando de no decirle al hermanito para que no se enoje, de no decirle al hermano para que ya no vaya, ya no vengas, por ahí ya no diezma, por ahí ya no viene, por ahí se enoja. No le queremos decir su pecado, pero Jesús les decía de frente y duro. Y nosotros tenemos que ser así también. Tenemos que decirle al hermano que no está haciendo bien, no estás haciendo bien. Y si se enojó, ni modo, ¿no? Hermanos, nosotros somos esas ovejas. En Isaías 53, 6, ¿qué dice? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Nosotros somos esas ovejas. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No hay nadie en la tierra, dice, que haga el bien y que nunca peque. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. En Juan 1 al 18, 1 Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
En 1 Juan 1:10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Ahora completaremos la idea. Habían 100 ovejas, una se había perdido, 99 fueron dejadas y una ha sido buscada hasta ser encontrada. Esa oveja que se ha perdido, estamos claros, somos nosotros, todos nosotros. Martín Lutero creía que las 99 eran ya las de la iglesia, los que se habían convertido, y los que todavía están afuera eran los perdidos. Pero eso no está bien. ¿Por qué? Porque dice, más se alegra el Señor de uno que se arrepiente que de los que no merecen arrepentimiento. Entonces, las 99 no serían causa de la alegría del Señor. Las 99 simplemente ya serían santos, pero la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, las 99 que han quedado, hermano, son estos fariseos, estas personas que caminan por la calle y dicen: yo no le hago mal a nadie, yo no le robo a nadie, yo no hablo mal de nadie, yo simplemente camino por la vida haciendo mis cosas y nadie puede quejarse de mí. No necesito arrepentirme porque yo no le hago mal a nadie. Pero la palabra del Señor dice que todos necesitamos arrepentirnos, que todos somos malos, que todos pecamos. Así que esas 99 que se han quedado representan a esos que en sus mismos pensamientos se creen justos y que no necesitan pedirle perdón al Señor, que ellos se creen más justos que el mismo Jesús. No creo que estés en ese grupo. No creo que estés en ese grupo que dice: yo no necesito arrepentirme porque yo soy bueno. Todos necesitamos arrepentirnos, hermano. Todos necesitamos llegar a los pies del Señor y pedirle que nos rescate de esa manera que nosotros tenemos de vivir vano, que nos vamos a izquierda, a derecha, que nos dejamos influenciar con la vida, que nos dejamos influenciar con Satanás, que hacemos las cosas malas y a veces ni nos duele, mentimos, robamos, pero el Señor ha venido y ha muerto en la cruz y se ha sacrificado y ha pagado la deuda y nos ha cargado en sus hombros y nos ha llevado a su casa, y en su casa hemos sido curados, hemos sido alimentados, hemos sido calentados. Ha sido así el Señor nos ha recogido. Amén. Si nosotros, hermanos, nos arrepentimos de nuestros pecados, somos rescatados de esa manera de vivir. Somos atraídos a Él, llevados, somos salvados de esta más grande enfermedad que tenemos, que es el pecado. Amén. Y en 1 Pedro 1, 17 al 19, leeremos 1 Pedro capítulo 1, 17 al 19. Del 17 al 19. Dice el 17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Sabiendo que fuisteis rescatados, dice, que fuisteis encontrados, que fuisteis hallados, que fuisteis buscados por el Señor. De esa manera tan vana que teníamos de vivir, de esa manera sin sentido que teníamos de vivir, Él ha ido y nos ha rescatado.
Dice, no con oro, ni con plata, ni con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, que ha muerto por nosotros en la cruz. Amén. Esa sangre que ha sido derramada, ese ha sido el sacrificio que el Señor ha hecho para que nosotros seamos rescatados, para que volvamos al redil, para que seamos otra vez de sus ovejas amadas, y Él se alegre, se goce, porque nosotros hemos llegado a sus pies. Amén. Vamos a ponernos de pie.